Vamos a arrancar con temas de paz y de seguridad y le quiero presentar a nuestro editor de Seguridad y Defensa Nacional, Jairo Libreros. Senador, es un gusto verlo. ¿Cómo le ha ido? Bien, muy bien, vamos muy bien. Senador, esta semana el país conoció 2 informes presentados por diferentes instituciones internacionales que hablan de manera particular de uso excesivo de la fuerza, abuso policial y violación a los derechos humanos. Ese tema, en medio del estallido social, ¿cómo lo podemos manejar? Si usted es presidente de la República, ¿cuáles son las reformas a la Policía Nacional que se deben acometer? Siempre hay que partir de las causas de los problemas. Yo creo que hay un hecho que es evidente y es que en no pocas ocasiones hay excesos de fuerza por parte de la autoridad, violando la Constitución y la ley que juraron cumplir. Ahora, la discusión, Jairo, está en si eso es un problema de ovejas descarriadas o hay un problema de diseño institucional. Usted sabe bien de estas cosas. Yo estoy convencido, nosotros en la coalición estamos convencidos de que hay un problema de diseño institucional. O sea, la formación que está teniendo la fuerza pública no es la formación que debería tener y hay problemas en las líneas de mando. Entonces nosotros estamos planteando una reforma democrática, pero una reforma profunda a todo ese sistema. ¿Mantiene el SMAT? No, el SMAT debe desaparecer. Su descrédito es tan alto que eso no tiene arreglo, pero lo que pasa es que sí tiene que existir, digamos, una fuerza de carácter institucional que haga las cosas bien hechas y que se encargue de atender ese tipo particular de conflicto social. ¿Y la policía la mantendría en el Ministerio de Defensa o la pasa para otro ministerio? No, la propuesta que estamos haciendo en la Coalición de la Esperanza es que pase a un ministerio especial. Es que una policía militarizada uno la puede entender, Jairo, usted lo sabe bien, por la historia de Colombia, pero eso definitivamente es una forma anacrónica de organizar lo que es un cuerpo de carácter civil y que debe orientarse muy bien en el tema de derechos humanos, de garantías, etcétera, etcétera. Senador, hablemos ahora de temas de implementación del acuerdo y para eso le quiero pedir a nuestro equipo de producción que nos ayuden con un gráfico que hemos preparado. En este momento, según las cifras que reporta el gobierno, la implementación del acuerdo cuesta 50 billones de pesos. 10 billones de esos se van para atender los municipios PEDET. Y esto se compadece con la cifra de los bienes que ha entregado las FARC. Solamente 44.000 millones se han podido monetizar. ¿Cómo hacer una implementación del acuerdo y cómo financiarla? Bueno, digamos esto, esa suma grande de gasto público que tiene que ver con el proceso de paz es en beneficio de los colombianos, porque es en el beneficio de la gente de todas esas regiones, Sí. La casi totalidad de los cuales son ciudadanos que nunca tuvieron nada que ver con el levantamiento armado. Eso es bien importante dejarlo claro. Es notorio también que en el caso de las FARC ha habido cumplimiento, y eso es cierto, lo ha certificado la propia fuerza pública, en lo que tiene que ver con la dejación de las armas y abandonar la lucha armada, así unos que no cumplieron los acuerdos y hayan quedado en lo que no han debido quedarse. Pero esa es la realidad. Entonces los incumplimientos de otros temas que sin duda existen, pues no deben, digamos, crear una confusión en el sentido de la ganancia inmensa que se logró con ese acuerdo. La verdad es que hoy tenemos menos sangre, menos viudas, menos huérfanos, menos policías y soldados muertos, menos civiles muertos. Hoy podemos ir a regiones donde no se podía ir y esas son ganancias. Ahora, hay una serie de realidades y de asuntos que también habrá que resolver. Senador, ¿qué hacer con las disidencias de las FARC, particularmente con personajes como Gentil Duarte o Iván Márquez, que en estos momentos no se sabe si está en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua? ¿Cuál es la idea de política pública? Digo primero esto, no rechazo la decisión que tomaron ellos de no cumplir los acuerdos o no haberlos suscrito. Eso me parece un error garrafal. Ahora, frente a eso no hay sino una realidad posible, Jairo, que es el monopolio del Estado sobre la fuerza. Colombia no puede seguir siendo un país con más de 60 años en donde quien quiere se echa un arma al bolsillo y le da por hacer lo que quiera. Eso no puede seguir siendo así. Entonces, a quienes están violando la Constitución y la ley, el Estado tiene que enfrentarlos con la autoridad del Estado. Ahora, un Estado garantista, democrático, respetuoso de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero esa es la realidad en la que ellos se han colocado. Senador, ¿usted abriría la puerta que de pronto, si ellos lo pidieran, abrir una nueva negociación con ellos? Yo siempre he sido amigo de las soluciones, a la violencia, las soluciones negociadas, pero eso, el diablo está en los detalles, como se dice. Entonces habría que mirar con mucho detenimiento hasta dónde es posible avanzar en eso, para que esas cosas no se vuelvan en burlas, sino que sean soluciones realmente ciertas. Ese es un punto en el que hay que esforzarse. Bueno, Jairo, muchísimas gracias. Senador, un gusto. Senador, seguimos en este recorrido por la redacción y ahora vamos a entrar en materia económica. ¿Qué está pasando en el país? ¿Cuáles son las soluciones que le propone al país Jorge Enrique Robledo? Y para eso yo le quiero presentar a mi compañera Lidy Ribón. Senador, bienvenido. Lidy. Senador, empecemos hablando de salario mínimo, uno de los temas coyunturales siempre para el mes de diciembre. Y aquí en nuestra pantalla vamos a recordar cuál fue esa cifra
de incremento salarial que para el próximo año es de 10.07%, es decir, 1 millón de pesos. Pero siempre hay unas propuestas alrededor de este incremento salarial y uno es el salario diferencial por regiones y el segundo la flexibilización jornada laboral o la contratación por horas. ¿Usted qué piensa de estos dos temas? Sobre esos dos temas hay, digamos, un asunto que está de fondo y que normalmente le oculta a la ciudadanía. Esos son dos mecanismos, como se han planteado hasta hoy, que apuntan a disminuirle, digamos, los pagos a los trabajadores. Y yo no comparto esa idea, yo no comparto la idea de que entre los pobres sean más pobres que mejor funcionan los países. Eso no es cierto, eso es un cuento que nos llevan echando los neoliberales 30 años. Porque además quiero hacer esta explicación, Lidis. Es que es verdad que el salario no puede ser de cualquier nivel, pues porque es un costo de producción y eso afecta a la economía. Pero también es verdad que los salarios son la capacidad de compra de un país. Y en una economía de mercado necesitamos que la gente tenga recursos en los bolsillos para que puedan gastar, para que ese gasto estimule el desarrollo industrial y agropecuario y todas las economías. Entonces, en general, yo no comparto la idea de empobrecer más a los pobres. Cada vez está más claro en la literatura económica, inclusive con el último premio Nobel, que dice que no es por ahí como se resuelven los problemas. ¿Y cuál debería ser entonces ese salario mínimo en Colombia? Esa es una discusión de carácter técnico. Entiendo que se acaban de poner de acuerdo las centrales y el gobierno en un alza como la que conocemos, y ese puede ser el acuerdo, pero ya estas son discusiones de carácter técnica, o sea, en cuánto están los salarios, cómo está la productividad, etcétera, pero siempre con la idea de que el salario debe subir por encima de la inflación para que aumente la capacidad de compra y se estimule la economía. En buena medida, los problemas de desempleo de Colombia y de producción y productividad tienen que ver con que la gente gana tan poco que la economía no tiene ni siquiera quién vender. Pero en todo caso, senador, en este tema del salario diferencial también hay una realidad presente y es que, por ejemplo, una persona en Bogotá ganaría con el salario mínimo lo mismo que una persona en Leticia y en Bogotá vivir cuesta muchísimo más. O muchísimo menos dependiendo de las circunstancias, ¿cierto? Porque a veces, digamos, en sí, ciertas localidades... subirlo, bajarlo dependiendo de la inflación en la región. Pero lo que insisto es que como está planteado es un mecanismo para bajar salarios. Esa es la verdad. Ellos dicen que no y enredan y todo, pero a los que estamos al tanto no nos meten cuentos. Entonces, eso planteado como una manera de disminuir los costos salariales es equivocado. No se resuelven los problemas del país. No vamos a ganar de verdad competitividad internacional. Eso no es cierto. Los problemas nuestros son mucho más complicados que eso y en cambio si reducimos la capacidad, bueno, de compra de ellos, de esos compatriotas que tienen derecho a vivir un poco mejor y del país como un todo, de la industria del agro que no encuentran a quién venderle porque la gente es tan pobre que no hay ni quien les compre. Y la contratación por hora, senador. Siempre y cuando no sean instrumentos para disminuir el salario, son cosas que se pueden mirar, pero además son cosas que están sucediendo. Por ejemplo, yo fui profesor toda la vida en la Universidad Nacional y ahí ha habido contratación por horas durante toda la vida. Lo que pasa es que se utiliza es como un instrumento para bajar los costos laborales con la falacia de que entre más pobres sean los pobres o las clases medias mejor, y eso no corresponde con los análisis, digamos, científicos, para poner esa palabra, advirtiendo, claro, que el salario no puede ser tampoco ilimitado hacia arriba porque eso crea problemas. Senador, hablemos ahora de otro tema y es el de los tratados de libre comercio y para eso también nos vamos a apoyar con otro gráfico. En este momento Colombia tiene firmados 17 tratados de libre comercio y el país lo recuerda a usted como una de esas voces que en su momento se opuso a la firma de esos tratados y que se opone, digamos, a los tratados de libre comercio. Hoy ya estamos jugados, son 17 tratados. Y le quiero poner sobre la mesa este último informe del Ministerio de Comercio Exterior y que dice que en todo caso el crecimiento que hay en este comercio bilateral con los países con los que hay firmados tratados es del 9.9% en comparación con el crecimiento en general que es 4.6%, es decir, es muchísimo más alto el crecimiento cuando tenemos firmado un tratado de libre comercio. ¿Qué hacer con los tratados de libre comercio? La estadística verdadera, Maritza, en general, es que nos ha ido como a los perros en misa. O sea, la quiebra del sector agropecuario es escandalosa. Empezamos estas políticas importando 500.000 toneladas de alimento y íbamos en 14 millones. ¿Saben por qué no se está consiguiendo cerveza en Colombia? Porque destruyeron la producción de cebada en Colombia y ya ni siquiera se consigue importada. O sea, este debate lo perdieron los neoliberales, se los advertí, se los dije, no hagan eso, van a destruir el agro, van a destruir la industria y esa es la realidad. Las cuentas internacionales de ingresos en dólares de Colombia y ingresos en dólares son completamente deficitarias para Colombia. Colombia llegó a la apertura con 1 millón de colombianos en el exterior y estamos en 5 millones.
Está la quiebra del aparato productivo, que ya los colombianos no consiguen trabajo en Colombia. 12 millones de personas que queriendo trabajar no pueden trabajar. Estas son las cuentas. A mí no me hablen de políticas económicas que dicen ser exitosas si no resuelven los problemas macroeconómicos, Marisa, y sobre todo si no le dan empleo y comida a la gente. Es que los colombianos están muriendo de hambre en proporciones inmensas. Entonces, ¿cómo se atreven a decirnos los neoliberales que es que esto va muy bien? No, va súper mal. Entonces, senador, usted es, en un caso hipotético, presidente de la República, ¿y qué hace con esos 17 tratados? ¿Los hace una renegociación o qué hace con ellos? Hemos hablado de revisarlos. Lo primero que hay que hacer en un proceso de arreglar las cosas, porque nos ha ido, repito, como los perros de misa, es vamos a revisarlos en detalle, con las cifras de verdad, no con cifras amañadas que dan los importadores que están felices, por supuesto, con sus negocios. No, vamos a tener las cifras de verdad y vamos a mirar tratado por tratado y situación por situación para revisarlos, porque esos tratados también es verdad, porque en eso faltan... En eso confunden a la gente, se pueden revisar y se pueden modificar. Otro tema económico, Lili. Senador, con respecto a la exploración petrolera, Colombia seguimos dependiendo mucho del tema del petróleo. ¿Cómo hacemos esa transición energética que definitivamente hay que hacerla y qué haría usted con el tema del fracking? Son dos cosas distintas. La primera es esta. Uno de los errores de este diseño de estos años es que no vieron la economía petrolera o minera en general para respaldar el desarrollo industrial y agropecuario, sino para reemplazarlo. A mí el ministro que negoció el TLC me dijo, no, pero ¿para qué vamos a producir industria ni agro si uno produce petróleo y con eso consigue los dólares? Ese es un error garrafal. Pero bueno, la realidad es que hoy Colombia tiene una alta dependencia del petróleo. Hay quien como candidato está diciendo que prácticamente acabar con la economía petrolera y carbonera, ese es un error garrafal. Eso destruye el aparato productivo, aumenta la pobreza, el desempleo, o sea que por ahí nada. Hay que hacer transición energética, sí, pero inteligente, sensata, en un proceso, cuidando las cosas como deben ser siempre los cambios. Y en relación con el fracking, no comparto la idea del fracking, porque esa es una manera de hacer economía petrolera de altísimos riesgos ambientales, riesgos que no vale la pena correr. Liz, muchísimas gracias. Senadora, hay otro tema en el que usted en el país ha sido una voz calificada y es la lucha contra la corrupción, y por eso también hemos querido traer ese tema en esta conversación en la redacción de Noticias RCN, y aquí invitamos a nuestra compañera Paula Sabogal. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muy buenas. Pues mire, pongámosle datos a esto, Maritza y senador, si les parece bien. Mire, le pido a producción que nos ayude. En los últimos 5 años en Colombia se han perdido 92,77 billones de pesos y solo se ha podido recuperar una cifra muy mínima, esto menos del 5%. Esto corresponde a 4,94 billones de pesos. Colombia, de hecho, tiene una calificación muy baja de 39 puntos sobre 100, donde 0 significa una corrupción muy elevada y 100 ausencia de corrupción. ¿Cuál es su propuesta para recuperar estos dineros concretamente? Usted ha dicho que la ley en nuestro país legaliza la corrupción. ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es su forma? Sí, sobre eso 2 cosas. Primero, hace unos años se hablaba de 50 billones, ya vamos en 90, o sea que el problema va subiendo. Segundo, decir que este es un tema que yo he estudiado, ustedes lo saben cuidadosamente, en el Senado he trabajado muchísimo al respecto. ¿Y a qué conclusión he llegado? La primera, que es muy grave, es que esa corrupción fue el truco que se inventó la clase política colombiana para poder gobernar mal y ganar las elecciones. O sea, una parte muy grande de esa corrupción se va a financiar campañas electorales corruptas, violando lo más básico en democracia, y es que si alguien gobierna mal, debe perder la elección siguiente. Bueno, aquí no pasa eso. Esto es de una gravedad inaudita, porque eso es lo que permite que la macroeconomía sea tan mala, porque, repito, nos ganan de esta manera. ¿Y cuál es la solución entonces ahí? La solución son 2 cosas. Primero, la corrupción ha llegado a tanto que ya en Colombia hay corrupción legal. Hay leyes diseñadas para la corrupción, para que se roben la plata, esto parece mentira, y aprobadas por el Congreso y por la Corte Constitucional. Entonces ahí hay que hacer unos cambios, pero eso no es lo principal. Lo principal es poner en la jefatura del Estado colombianos que tengamos el carácter, el valor civil, la honradez para decirle no a los corruptos, para enfrentarlos con toda decisión, con todo valor civil. 0 corrupción se promoverá en mi gobierno y 0 tolerancia con los corruptos. Yo no seré una alcahueta, porque aquí la corrupción es una combinación entre corruptos y alcahuetas. Eso hay que enfrentarlo. No valen cambios legales que no vayan respaldados con esta idea de un presidente con carácter para que organice las cosas, y tengo detalles al respecto para enfrentarlo. Senador, usted ha dicho, echa la ley, echa la trampa, y es más o menos lo que acaba de decir en ese momento, pero ¿cuáles son esas leyes que usted dice legalizan la corrupción? Le preciso esto, la corrupción ha aumentado tanto en Colombia y en el mundo, que ya no es solo echa la ley, echa la trampa, sino echa la trampa y después hacen la ley 1882,
que se votó con el voto en contra mío y mis compañeros en ese momento. Es una ley que dice que si a un banquero, un contratista le roba una plata, paga el Estado, hágame el favor. Eso es una ley que está vigente, aprobada por la Corte Constitucional. Los volteos de tierras, para poner otro ejemplo. Un alcalde corrupto, un propietario del suelo corrupto y unos concejales corruptos hacen un cambio del uso del suelo, no en beneficio del municipio, sino en beneficio de los pillos, y eso es legal. Senador, en este bloque también vamos a hablar de temas de derechos y libertades y vamos a preguntarle sobre el tema del aborto, Pau. Mire, senador, se aplazó para el próximo mes de enero la definición de descriminalización del aborto por parte de la Corte Constitucional. ¿Usted está de acuerdo con despenalizar el aborto en todos los casos? Yo voy a empezar por decir esto. Probablemente el dilema más complejo que tenga que tomar una mujer en Colombia y en cualquier parte es qué hacer ante un embarazo indeseado. O sea, un embarazo que no quiere tener. Estos son asuntos mayores y las mujeres bien lo saben. Y la decisión, cualquier decisión, es complejísima, porque, bueno, por razones obvias. Entonces, ¿cuál es mi idea? Esa es una decisión que las mujeres deben estar en posibilidad de resolver ellas mismas. Es que solo ellas pueden saber qué es lo que les pasa en sus mentes, en su pensamiento, sus concepciones religiosas de uno u otro tipo, y que ellas decidan qué hacer con una situación como esa, hasta el punto de poder interrumpirlo, si esa es a la conclusión que han llegado. Pues habría que mirar los detalles y las cosas. Todas estas cosas tienen mil detalles, pero yo quiero plantear, Marisa, el tema del enfoque. Ahora, al mismo tiempo, el Estado debe tratar esto como un asunto de salud pública. Y esas mujeres, todas, en cualquier decisión que terminen tomando, porque es su propia vida la que está en juego, tengan un Estado comprensivo que la respalde y de manera cariñosa les ayude a tomar cualquier decisión que quieran tomar en ese sentido. Y finalmente, senador, en este bloque también queremos preguntarle por el tema de la eutanasia, porque justamente hace pocos días se hundió en el Congreso de la República este nuevo intento por regular la eutanasia. ¿Usted está de acuerdo con la eutanasia? Y cómo se está planteando además en este momento, que es eutanasia para casos no terminales. Esa es una decisión que también yo creo que es una decisión durísima para las personas, porque bueno, pues por razones obvias, y las circunstancias también son completamente distintas. Los grados de dolor, de sufrimiento, etcétera, no son iguales. Las concepciones de la gente, su pensamiento, su ética, su moral son completamente distintas. Entonces, que el Estado le imponga a una persona en esas condiciones tan difíciles como en el caso anterior, usted tiene que hacer una cosa o la otra, no puede ser. Esas son decisiones que tienen que ser voluntarias y el Estado lo que tiene que hacer es acompañar al ciudadano, cosa que no obliga a nadie a actuar ni en un sentido ni en el otro, porque cada uno en su libre albedrío toma su decisión. O sea, yo tengo sobre estos temas una visión completamente democrática, o sea, respetaría a la gente su manera de pensar, claro, su autodeterminación, porque además esas decisiones individuales, digamos, no destruyen a nadie, digamos, el impacto. No hacen daño a nadie. Exacto, son las decisiones. Pero en el aborto muchos dicen sí porque es una tercera vida que está. Esos son los debates, pero esos son concepciones religiosas, etcétera, que son muy respetables y por eso no es obligatorio. Marisa, cada quien toma la decisión que su libre albedrío, su pensamiento, sus concepciones de distinto tipo le ordenan tomar. Bueno, pues a Paula, muchísimas gracias. Senador, mientras llegamos a este último bloque, que es el de tema político, yo quiero preguntarle también por una propuesta suya y es en materia de salud. Nosotros le hemos escuchado decir a usted que se necesita una reforma muy profunda en materia de salud y muchos entienden que esto podría significar acabar el sistema, el modelo del sistema con EPS. ¿Cómo es realmente esa propuesta? Ese es un sistema para que lo entienda una persona que hoy en día tiene que ir a instaurar una tutela porque no le autorizan un procedimiento del cual depende su vida. Ese es un sistema que tiene cosas que hay que defender. Con la ley 100 los recursos para salud aumentaron de manera considerable y eso hay que defenderlo porque un sistema de salud es una cosa costosa. Pero para que a la gente le vaya súper bien necesitamos que les vaya muy bien a los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, etcétera, y a las clínicas privadas y a los hospitales públicos, porque si ellos fallan, le falla la atención en la salud a la gente. Entonces aquí tenemos un lío y es que los costos de la administración, los costos de las EPS son demasiado altos por sus ganancias. ¿Sí? Y eso es en detrimento de la salud de los colombianos. Entonces, mi propuesta, ¿cuál es? Es que modifiquemos el tema de la administración de los recursos de forma tal que reduzcamos al mínimo esa administración para que eso pueda ir a donde tiene que ir, o sea, hacia los colombianos y las colombianas a través del respaldo que el sistema pueda dar. ¿Y quién administraría esos recursos? No, eso se puede discutir, eso puede asumir distintas formas. Yo estoy planteando, y es bueno que se sepa, para todas mis propuestas yo estoy planteando acuerdos sectoriales y nacionales. Entonces yo a todo el sector salud le he enviado un documento diciendo, hombre, yo creo que esto debería ser así y así y así. Se necesita administración, se necesitan clínicas, hospitales, se necesitan médicos y acordemos todo eso. Reducir las EPS a su mínima expresión.
Sí, digamos, todos los costos administrativos hay que reducirlos, burocracia, corrupción, que hay grandísima en el sistema, hay que perseguirla, porque todo eso le saca plata a la salud. Bueno, senador, y ahora sí vamos a pasar al tema político, y aquí yo quiero introducir así diciendo que usted viene del Polo Democrático, siendo uno de los grandes electores históricos del Polo Democrático. Tiene ahora su propio partido, que es Dignidad, y está ahora en la Coalición de la Esperanza. Vamos a hablar de todos esos temas, y aquí quiero invitar a mi compañera Luisa Velázquez. Senador, mucho gusto, bienvenido. Yo quiero empezar, Maritza, preguntándole al senador Robledo. Usted protagonizó hace unas semanas un hecho que se le quedó prendido el micrófono y lamentablemente echó un madrazo a los hermanos Galán. Finalmente usted dijo que inmerecidamente los había maltratado y que esperaba que esas relaciones no se fueran a deteriorar. ¿Cómo están esas relaciones? Yo lamenté eso, porque eso pues por supuesto que no ha debido suceder, pero afortunadamente ellos con toda la inteligencia asumieron eso como había que asumirlo. Esas son esas frases de la vida privada que no tienen por qué tener connotaciones públicas, y no las tienen. Si hay una cosa bonita en la Coalición de la Esperanza es que llevamos un año reuniéndonos todas las semanas, y ustedes se sorprenderían de la cordialidad en el trato, de cómo resolvemos las diferencias siempre en función de la unidad, o sea que eso no deja ninguna huella. No trascendió. No, eso es un asunto, digamos, que bueno, son cosas que pasan en la vida. Pero, senador, en todo caso, esto terminó en que el nuevo liberalismo presentó sus propias listas y la Coalición de la Esperanza, por el otro lado, presentó sus listas. No, pero no por eso. ¿Pero a usted le gustó esa fórmula, que se presentaran dos listas distintas cuando al principio? Yo hubiera preferido una sola lista, pero las realidades de cada sector político, es que recordemos que aquí estamos uniendo muchos sectores, eso es complejo, y las realidades de cada sector político son distintas. Entonces, que haya dos listas, digamos, no destruye la coalición, ni mucho menos, ni nos va a enfrentar agresivamente ni nada, sino que, bueno, competimos también en condiciones cordiales, y todo eso le suma, por supuesto, lo de ellos y lo de nosotros le suma al proyecto general de la coalición Centro Esperanza. Senador, hablemos un momento, nos detenemos para hablar de Gustavo Petro. Ustedes militaron en el mismo partido, en el Polo Democrático, por muchos años, y hoy esas relaciones pues definitivamente no van, ¿no? ¿Qué llevó a que se fracturara esa relación con Gustavo Petro? Digamos que él rompió las confianzas. Yo le hice una campaña, o nosotros le hicimos una campaña muy fuerte en el 2010 para elegirlo presidente. Y cuando gana Juan Manuel Santos, elegido por Álvaro Uribe, él prefiere hacer un acuerdo con Juan Manuel Santos formal que acatar las orientaciones del Polo. Y rompió con el Polo y se dedicó a destruirlo. Eso para mí es de una gravedad inaudita, porque la política es un problema de confianza. Y después, en las elecciones del 2014, nosotros tuvimos nuestra propia candidatura a la presidencia, y él decidió, como alcalde de Bogotá además, respaldar el binomio Germán Vargas Lleras, Juan Manuel Santos. Entonces, 8 años de acuerdo con Juan Manuel Santos. Eso, por supuesto, genera diferencias grandes. Y después de eso han aparecido otras grandes diferencias. Es notorio que tenemos diferencias en muchas cosas. En el propio análisis de cómo interpretar lo que pasa en Bogotá tenemos una diferencia abismal. Y en la manera de tramitar las diferencias también. Y esas mismas diferencias y esas relaciones fracturadas les impedirían volver a juntarse más adelante en materia política, en medio, por ejemplo, de esta campaña electoral? Digamos que en las elecciones pasadas del 2018, en el caso nuestro, como en el caso de otras personas, decidimos votar en blanco, porque por supuesto absolutamente nada que ver con Iván Duque, pero el voto en blanco es una opción que uno tiene, a la que tiene derecho democrático, cuando su conciencia le dice que no encuentra por quién votar, y eso fue lo que pasó en la ocasión pasada, y ahora estamos compitiendo. O sea, el proyecto de la coalición petrista y la coalición nuestra del Centro Esperanza, estamos compitiendo porque tenemos diferencias tan grandes que son proyectos políticos diferentes. Senador, usted dice prácticamente que hubo una traición a esos postulados de partido del Polo Democrático en su momento. ¿Cómo se imagina un gobierno de Gustavo Petro? Pues realmente no me lo imagino bien, por eso estamos en contradicción, ¿cierto? Estamos en un proyecto político diferente, estamos compitiendo porque tenemos experiencias distintas, visiones distintas, eso tiene que estar perfectamente claro, pero además yo voy a insistir en esto. Fíjense que yo explico estas cosas haciendo esfuerzos por ser analítico, no se trata de insultar ni nada, es mi llamado muy cordial. O sea, la política se tiene que dar con argumentos y con razones, no tiene que hacerse con agravios, entonces son puntos de vista diferentes y ya le toca a la ciudadanía pues utilizar su inteligencia y sabiduría para tomar la decisión que quiera tomar. Ustedes hablaban, Mari, hablaban ahora del salario mínimo, una propuesta que evidentemente beneficia al pueblo colombiano, pero ¿cree que esa decisión del gobierno, esa propuesta inicial del gobierno tiene cálculos políticos? Sí, seguro que tiene cálculos políticos, pero digamos que si eso mejora en algo las condiciones de vida de la gente, así Iván Duque le saque jugo político, pues bienvenida, porque uno tampoco se puede orientar de una manera diferente. Ya era hora de que de pronto tuviera razón en algo, se demoró un poco, pero bueno, ahí vamos.
Senador, lo otro por lo que le queremos preguntar es por su futuro político. Lo decíamos antes de entrar en esta conversación sobre toda la mecánica, y es que usted es una de esas voces que se sienten y que seguramente van a hacer mucha falta en el Congreso, porque su voz era muy importante en la lucha contra la corrupción, en visibilizar muchas cosas, en sacar adelante proyectos importantes. ¿Cuál es su futuro político? Bueno, primero decir que alguien de Dignidad estoy seguro que va a respaldar muy bien el Congreso. Dignidad y la coalición. Para el Congreso vamos, coalición, Alianza Verde y Centro Esperanza. Es un gran proyecto de Senado. De eso le quiero preguntar, alguien va a llegar ahí que el me va a primero de reemplazar. Dignidad está en el puesto 15. Pero esa fue una decisión que se tomó porque él quería estar en ese puesto. Digamos que no tiene nada que ver y entonces ya son decisiones que cada uno toma. Pero bueno, lo cierto es que ahí hay un grupo de dirigentes de Dignidad excelentes. Cualquiera de él estoy seguro que haría mejor que lo que yo hice en el Senado. Entonces eso está bien. Ahora, ¿cuál es mi futuro, Marisa? Ser presidente de la República de Colombia. Ese es mi futuro. Eso es lo que tengo diseñado y eso es bien posible. No es cierto que ya quienes estuvieron en la segunda vuelta estén asegurados para la segunda vuelta. Eso es una de las grandes mentiras que nos han metido. Y nadie sabe quién va a ser el candidato de la coalición Centro Esperanza que va a competir en la elección de mayo. O sea que bien podría ser ese yo. Y el que gane en la coalición de la Esperanza el paso a la segunda vuelta va a ganar la jefatura del Estado. Y para cerrar estos temas políticos, yo quiero preguntarle qué pasó finalmente con Alejandro Gaviria, porque antes de que Alejandro Gaviria entrara a la coalición Centro Esperanza se sentía un poquito que una de las resistencias al ingreso de él era por parte de Jorge Enrique Robledo. Pero la contradicción de todos los de la coalición de la Esperanza era fundamentalmente porque él tenía un proyecto diseñado para desarrollarlo con César Gaviria y el Partido Liberal, y eso no era posible, para nosotros no era viable. O sea, no era posible que Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán se hubieran retirado al Partido Liberal para terminar asociados allí. Y en el caso de Fajardo y de Robledo, que nunca estuvimos asociados con ellos, no era posible estar ahí. Entonces, resuelto ese problema, se allanaron otras diferencias que había para poder, digamos, tomar la decisión que tomamos, y es que hoy somos coalición Centro Esperanza y estamos todos allí. A propósito de eso, el que sí dicen que está detrás de esa coalición es el expresidente Juan Manuel Santos. Esos son cuentos que echan. Es que hay quienes no tienen mucho que hacer en la vida, entonces se la pasan echando cuentos, pero no pueden demostrar nada. Dicen y dicen cosas y uno dice, bueno, ¿y cuál es la prueba? Y no la encuentro. Bueno, pues, Luisa, muchísimas gracias. Gracias, senador. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a entrar a una parte de este programa que es de la que más nos gusta, porque es que también queremos conocer al ser humano, a esa persona que está detrás de la candidatura, la que se sienta en una curul. Aquí, si quiere, senador. ¿Quién es Jorge Enrique Robledo? El papá, el esposo, el abuelo ahora. Contarles que yo soy alguien suertudo en estos asuntos. Yo tengo un matrimonio de toda la vida, es el único que tengo. ¿Cuántos años lleva casado? Ya desde 1975. ¿Perdió la cuenta? Ya perdí la cuenta. Pero bueno, nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien. 2 hijos, una hija y un hijo encantadores, también feliz con eso. Y ahora tengo 2 nietas bellísimas de 7 y de 4 años, y con una suerte la pandemia nos llegó a vivir en la misma casa. Entonces yo estoy... Todos los días me levanto bien temprano para poder ver a mis nietos cuando se van para el colegio. Entonces, por ese lado a mí me ha ido muy bien en la vida. De arquitecto desde hace muchos años de la Universidad de los Andes, después fui 26 años profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia. Con una curiosidad, soy especialista en arquitectura del Baret, que he publicado 3 libros sobre eso, me fue muy bien como profesor. Después fui líder agrario de unas luchas agrarias muy grandes que se hicieron, cafeteras y agrarias, y eso me llevó al Senado, y bueno, y esta última parte pues, del Senado es bastante más conocida. Digamos que a mí me ha sonado la flauta. Tuve oportunidades desde que era niño, y digamos me ha ido bien con ellas, y lo único que lamento es que no haya más colombianos con más oportunidades, porque mi caso prueba que cuando la gente tiene oportunidades, la vida se le puede facilitar. Senador, sobre eso que usted nos dice que tiene 2 nietas, yo quiero preguntarle cómo es usted como abuelo. ¿Cómo le ha ido como abuelo? Porque muchos dicen, oiga, uno como papá siente una cosa muy especial por los hijos, pero el tema de los nietos es algo aún más especial. No, los nietos son súper encantadores, pues porque son niños y los niños son encantadores, y los nietos le llegan a uno cuando a uno ya se le había olvidado un poco cómo eran los hijos, entonces es como un renacer de eso. Y los nietos tienen un secreto que entre los abuelos lo comentamos un poco en secreto, y es que cuando la relación con los nietos se complica por alguna razón, o con mis nietas, yo tengo una posibilidad, y es que yo puedo gritar Natalia, Martín, o sea, los papás, y ellos llegan y me salvan de la dificultad que puedo estar teniendo con mis nietas. No, pero eso es o sea, ya lo van a ver, todos lo van a terminar viendo, casi todos, y eso es un momento muy feliz de la vida.
y ellas lo ven a usted en televisión y dicen algo que dicen, ay, ese es mi abuelito. Sí, lo que pasa es que están bien chiquitas todavía, pero sí, ellas ya empiezan a entender mejor. Y bueno, tenemos una relación muy especial. Realmente nosotros somos una familia bastante unida, hacemos vacaciones juntos, nos vemos con mucha frecuencia, pero bueno, estas dos son ahora como el polo a tierra de todos nosotros. Bueno, pues mire, maravilloso. ¿Y cómo hace para manejar el tiempo? Ese es uno de los secretos. Yo trabajo duro, maestro. Yo trabajo. Me lo imagino, me lo imagino. Sí. Y finalmente, senador, nuestros candidatos que han pasado por la redacción de Noticias RCN han pasado a este tablero. Lo quiero invitar a que usted se haga a este lado. Yo sé que usted tiene un poquito de resistencia a reducir los debates al CIDAD. No, usted no se preocupe, que usted es libre, me puede rayar esta pantalla, puede hacer lo que quiera con él. Vamos a arrancar con unos temas, porque ¿qué es lo que queremos? Que los colombianos que están viendo estos programas tengan una visión lo más completa posible sobre las propuestas de los candidatos. Entonces, muchos temas que se nos quedaron en este recorrido, tratamos de abordarlos acá. Arranquemos. ¿Una reforma tributaria se necesita o no? Sí, pero una reforma tributaria que tiene que ser muy especial, no puede hacerle daño a la economía, por el contrario, tiene que estimularla y no debe gravar más a los más pobres y a las clases medias. Es complejo, pero lo primero en reforma tributaria es derrotar la corrupción tributaria que es supremamente alta. Ahora hablemos del tema de la vacuna obligatoria. Me da la tentación del sí, pero la verdad es que eso no deja de ser un asunto donde están implícitos asuntos de moral, entonces en general... Lo que estábamos hablando ahorita, la autodeterminación de las personas. Acabar con la ley de garantías. Usted que ha luchado con el tema de la corrupción, muchos dicen, mire, esto es un palo en la rueda para la ejecución del presupuesto y otros dicen nos protege la corrupción. No, porque es importante mantener a raya a los corruptos. Es que la corrupción, Marisa, se exacerba cuando llega el tiempo electoral, se vuelven frenéticos, es a robárselo todo, porque de eso depende el poder. Y vuelvo a lo que dije hace un momento. Es así como ganan las elecciones, robándoselas, no de manera absoluta, pero en proporciones muy grandes. Y es así lo que les permite gobernar mal, que la gente se muera de hambre, desempleo y pobreza y obligarlos a votar por ellos. Otro tema en materia internacional, restablecer relaciones con Venezuela con el régimen de Nicolás Maduro. El ideal es que cuando llegue el momento nuestro en la presidencia de la República podamos diseñar una política de Estado para tener relaciones con todos los países del mundo sin excepción. Es un error romper las relaciones diplomáticas con los países. Mire usted que Rusia y Estados Unidos toda la vida tuvieron mil desacuerdos y pudieron mantener esas relaciones. ¿Y aquí usted te reconoce a Nicolás Maduro como un dictador? No, yo le tengo mil desacuerdos. Yo nunca respaldé ni a Chávez, ni a Maduro, ni nada. O sea, mis desacuerdos con ese gobierno son muy grandes. Pero lo cierto es que cuando la gente es vecina, no es buena idea pelear con ellos, así las diferencias son muy grandes. Hay mucha hambre en la frontera y en Colombia por el mal manejo que Duque le ha dado a esa relación. Y aquí, vamos, aumentar edad pensional. No aumentemos la edad pensional. Legalización de la droga. Digamos que no, pero explico qué quiere decir. Es que quien en Colombia unilateralmente legaliza el consumo de la droga, pues se mete en un problema de una gravedad inmanejable. Entonces yo soy de los que creo que hay que buscar soluciones distintas a lo que se ha hecho, porque la política ha fracasado. Y es evidente que la violencia, que es lo peor de la droga, tiene que ver con la prohibición. Entonces aquí hay muchísimo que trabajar, pero no hay condiciones políticas globales para asumir esta actitud, porque desbarataría a este país. Y que es otro tema que también interesa mucho, y es si se le mediría un gabinete paritario. Sí, no, y hasta paritario hombres y mujeres, y podrían ser con más mujeres. Entonces pongámosle sí y pongámosle un más. Sí, puede ser, ser, eso habría que mirarlo, digamos, en concreto, porque uno pues también tiene que hacer esfuerzos por rodearse, digamos, lo primero es que sean los mejores, y entonces, pues bueno, paritario está bien. Bueno, y que yo sé que es el tablero que menos le gusta, pero se lo tengo que poner y usted me dirá alianzas y coaliciones. Oye, entonces, Marisa, le comento lo que he comentado muchas veces. Si quiere aquí hablándonos a mí me parece, o sea, para mi análisis, otros tienen otros análisis, hacer futurología a un año y a cosas de este corte, a mí me parece que eso no es responsable. Nadie sabe qué va a pasar, etcétera. Entonces, ya vemos qué cosas nos depara la vida, pero hay una cosa que sí es segura. En mi caso, y con esa misma lógica estoy actuando, no respaldé ni a una opción en el 2018 ni a la otra opción en el 2018. Lo nuevo de esta elección es que hay tres opciones. Yo soy parte de esa tercera opción. Entonces, estoy muy convencido de que uno de nosotros va a llegar a la segunda vuelta de candidato a la presidencia y ya veremos los detalles de cómo sean las cosas en ese momento, las veremos en ese momento. Pues, senador, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Noticias RCN para presentar sus propuestas, para hablar de mecánica y para conocerlo, para que muchos colombianos lo conozcan. Muchísimas gracias, Marisa. Ha sido muy grato estar con ustedes y un saludo a todos.